Muy bien, vamos a empezar. Muy buenas tardes. Vamos a hacer una oración para darle gracias a Dios por el día de hoy. Bendito y amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú estás con nosotros. Gracias por la oportunidad que tú nos das de estudiar tu palabra el día de hoy, por la libertad que nos das de escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, para que tú nos bendigas, para que tú abras nuestros corazones, nuestro entendimiento. Te pedimos, Señor, para que tú nos ayudes, sobre todo, a poner en práctica todo lo que tú nos muestras. Te pedimos, Señor, por todos aquellos lugares en donde se predica tu palabra también el día de hoy. Tú dales completa libertad. También llega al corazón de la gente, Señor. Te pedimos para que mucha gente se arrepienta. Más sabiendo que pues, los días son cada vez malos, Señor, cada vez más malos. Te pedimos para que quebrantes el corazón de la gente, para que pueda entender, para que pueda venir a tus pies, Señor. Te pedimos por toda la gente que ha escuchado y te ha rechazado, Señor, porque no saben lo que están haciendo. Te pedimos para que tú los quebrantes, los humilles y permitas que ellos puedan acercarse, puedan arrepentirse y puedan ser salvos, Señor. Te pedimos también por nosotros para que tú nos ayudes a seguir predicando el tiempo que tú nos permitas estar sobre la tierra, porque sabemos que tu venida cada día está más cerca. Te pedimos, Señor, todo esto y te lo agradecemos en el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, el día de hoy vamos a ver un tema muy hermoso, me gusta mucho, un regalo extraordinario se llama, el perdón. Vamos a ir al pasaje, ¿verdad? Del perdón por excelencia. Vamos a Mateo, capítulo 18. Es un capítulo lleno de muchas enseñanzas. De hecho, esta enseñanza del perdón, el momento en que yo empecé a retomar para estudiar acerca del perdón, es como haberme metido yo al océano. Me metí y empieza a ver una cantidad de cosas tan impresionantes que bueno, tuve que cortarle porque si no hubiera hecho una enciclopedia, ¿verdad? Pero realmente qué hermoso es todo lo que Dios tiene acerca de esto y también cómo la gente muchas veces ignora esto, ¿no? Empezando por los mismos cristianos. De hecho, toda la gente habla acerca del perdón, pero llevarlo a cabo y además de la forma correcta es una cosa totalmente distinta. Porque realmente, pues no saben qué es el perdón. Ahorita vamos a ver, ¿verdad? Que hay muchas cosas que interpretan o quieren pensar que es el perdón, pero no es cierto. El perdón es algo que todas las personas, sin excepción, necesitamos. No es un lujo, tampoco es un accesorio de colección, no es algo que nada más podamos tener ocasionalmente, es una necesidad básica. Es como respirar, es como comer, ¿verdad? Así es el perdón. ¿Y cuánta gente se resiste? Y por eso hay tantos y tantos problemas. Tanto los creyentes, ¿verdad? Como los mismos inconversos, todos sin excepción necesitamos perdonar y también ser perdonados, porque realmente son las dos partes, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar acerca de eso. Dice en la Biblia, ¿verdad? Que Dios no nos recomienda perdonar, tampoco nos lo sugiere, nos lo ordena, es literal. Vamos a Lucas, capítulo 6 y versículo 37. Antes de entrar en materia en Mateo 18, ¿verdad? Ese Mateo 18 hay que seleccionarlo, hay que dejarlo ahí, porque vamos a ver muchos pasajes de Mateo 18. Pero ahorita vamos a Lucas, capítulo 6 y versículo 37. Palabras directamente de Jesús. Dice así: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Dice bien claro, ¿verdad? Dice Jesús, dice, perdonad y seréis perdonados. Ese perdonar, ¿verdad? Aquí cuando dice, ¿verdad? Perdonar, nosotros no sabemos muchas veces qué es eso de perdonar. Cada quien tiene una idea de lo que significa el perdón, inclusive desde su experiencia. Hay gente que no puede perdonar. Cuando queramos saber qué significa el perdón y cómo debemos hacerlo, tenemos que ir directamente a la Biblia, ya que ahí es en donde se habla mucho, ¿verdad? Abundantemente de este importantísimo tema. Entonces es por eso bien importante, ¿verdad? Ahorita hablábamos de eso, ¿verdad? Dios ya lo sabía y por eso quedó registrado en la Biblia, ¿verdad? El capítulo 18 de Mateo es el capítulo del perdón por la excelencia y fue narrado directamente por Jesús. Este capítulo, ¿verdad? No fue la idea de un iluminado discípulo, tampoco fue el comentario de algún brillante narrador de la época, fue directamente dado por Jesús. Y fue dado así porque él sabía lo importante y lo necesario también que es el perdón para absolutamente todos sin excepción, no solamente para algunos cuantos. Aquí vamos a empezar, vamos a Mateo 18, ¿verdad?
Y vamos a ver ahorita nada más versículos 21 y 22. Y aquí está hablando, ¿verdad? De cuando Jesús empieza a hablar cómo debes perdonar a tu hermano, ¿verdad? Y dice, y tienes que perdonarlo, y si él oyere, dice, ya ganaste a tu hermano. Si no oyere, pues tienes que reprenderlo, y una serie de instrucciones que les da, ¿verdad? Y en ese momento, después de haber oído toda esta enseñanza, se acerca Pedro. Ahorita vamos a ver, ¿verdad? Versículo 21. Sí, 21 para empezar. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo... Ahorita el 22. Jesús le dijo. Entonces, aquí le está diciendo, ¿y quién se acerca? Pedro. ¿Se acuerdan que Pedro era una persona muy impulsiva? Y no porque los demás no lo hubieran pensado, pero Pedro era el que reaccionaba. A lo mejor Juan y Jacobo, todos dudaban, ¿verdad? Pero Pedro es el primero que ya en ese momento soltaba lo que traía en la boca, ¿verdad? Y se acerca a Pedro y le dice, Señor, ¿cuántas veces, verdad? Ese cuántas veces, ahorita vamos a ver, ¿verdad? Dice, ¿cuántas veces perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿Qué le contesta Jesús? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Por qué Jesús le contesta con un número? Vamos a ver qué importante, ¿verdad? Aquí vemos a un Pedro ya insensible, un Pedro cansado y hasta fastidiado de perdonar tantas y tantas veces a su hermano. Entonces, pues se le hace bien fácil, ¿verdad? Se acerca a Jesús y le dice, ¿cuántas veces más necesito perdonar a mi hermano? Porque él ya se sentía muy perdonador, ¿verdad? Inclusive, Pedro se acerca, ¿verdad? Y se adelanta a darle un número generoso desde su punto de vista. ¿Hasta 7 veces? ¿Qué significa este hasta 7 veces? Resulta, ¿verdad? Seguramente, la Biblia no lo dice, seguramente Pedro ya había perdonado a su hermano poco más de 7 veces. Esperaba que Jesús le confirmara su propuesta, sí, hasta 7, ¿verdad? Para decirle, Señor, pues, ¿qué crees? Ya me pasé de buena gente. Ya lo perdoné, no 7, ni 8, sino hasta 10 veces, ¿verdad? Sin embargo, Jesús en su infinita sabiduría no le contesta hacia 7, ¿verdad? Le contesta con un número sí. Y no es, ¿verdad? Porque yo estaba viendo esto de hasta 70 veces 7, mucha gente lo interpreta como 70 por 7, o sea, 490 veces. Dice, la 491, pues ya es otra cosa, ¿verdad? No habla de eso, ¿verdad? El 7 hay que recordar que en la Biblia es el número de la plenitud completa. Es decir, es para siempre. Ahora, cuando está diciendo 70 veces 7, ¿verdad? Es para siempre sin ponerle un número, sin limitarnos a es que yo tengo hasta este punto para perdonar a mi hermano. Más allá de eso, pues ya me colmó la paciencia y pues ya no, ¿verdad? Ahorita vamos a ver precisamente por qué. Entonces, Jesús, ¿verdad? En su infinita sabiduría le contesta de acuerdo con su necesidad y la necesidad de todos. Porque realmente ahorita vamos a ver esto del perdón, es todo un tema para toda la gente, ¿verdad? En general. Hay 2 clases de perdón. Ahorita vamos a ver, ¿verdad? La primera de ellas, pues es pedir perdón. Es cuando tú le pides perdón a alguien a quien has ofendido. Ahí no hay vuelta de hoja, ¿verdad? Este tipo de perdón es el más fácil. ¿Por qué? Porque es cuando nosotros sabemos perfectamente que hicimos mal. O sea, no hay para dónde meterse ni esconderse, ¿verdad? Hemos ofendido a alguien y nuestra conciencia es la primera que hace el trabajo de recriminarnos nuestras acciones incorrectas. ¿Para qué? Para que reflexionemos y para arreglar cuentas. Nuestra conciencia está como cuchillito de palo. Hiciste esto y necesitas arreglarlo. Entonces, ahí, en ese momento, ¿verdad? Nuestra conciencia está haciendo este trabajo. Pero no todo termina ahí, ¿verdad? Como así a veces tenemos que pedir perdón, en ocasiones es todo lo contrario. Nos toca a nosotros perdonar a alguien que nos ha ofendido. Y entonces, como dicen, se voltea la tortilla, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando te toca perdonar a alguien? Este tipo de perdón es el más difícil porque no interviene la conciencia. Ahora, ¿sabes quién interviene? El orgullo. Que no te permite actuar, ¿verdad? Por la sencilla razón de que si el otro te ofendió, pues entonces que el otro venga a pedir perdón. Es lo más natural, ¿verdad? Ahorita vamos a ver, ¿verdad? En esta parábola, en la parábola del fariseo y del publicano, ¿verdad? Resulta que una actitud como la de una persona farisea, ¿verdad? Piensa no solamente que es mejor que los demás, es mucho mejor que los demás.
Y sencillamente él no tiene por qué rebajarse al nivel de un publicano. Más bien el publicano tendría que dignarse a ir con él, ¿verdad? Eso es todo lo que se enfrasca, ¿verdad? Por eso perdonar es una de las cosas más difíciles en la vida de cualquier persona, porque significa morir a nosotros mismos, es decir, a nuestro propio orgullo. Es el que no nos deja avanzar. Ahora, qué maravilloso es Dios, ¿verdad? Cuando te dice que perdones, no termina ahí. También te dice cómo tienes que hacerlo. Eso es bien importante. Es como un capitán, ¿verdad? Que le dice a un soldado, oye, tienes que ir a la guerra. Pero no le dice a cuál guerra, a qué tiene que ir, cómo tiene que ir y qué tiene que hacer. Pues es mandarlo al suicidio, ¿verdad? Qué hermoso que Dios, cuando nos dice que perdonemos, también nos dice cómo tenemos que hacerlo, ¿verdad? Ahorita que lo que les decía, ¿verdad? Cómo investigando y estudiando esta parte del perdón es tan vasto, ¿verdad? Que vamos a ver solamente un pequeño preámbulo. Vámonos rápidamente a Colosenses 3 y el versículo 13. Porque aquí precisamente nos explica Dios, ¿verdad? No solamente nos dice qué tenemos que hacer, sino el cómo, que es una de las cosas vitales y fundamentales pues, para saber obedecer. Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y aquí dice bien importante, ¿verdad? Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, ¿verdad? Ahora dice aquí, si alguno tuviera queja contra otro. Ahora la pregunta, ¿tú tienes queja contra otro? Todos, déjenme decir, todos tenemos quejas contra otro. Si es por eso, aquí estamos incluidos todos, ¿verdad? No hay nadie que no tenga una queja contra otro, porque obviamente vivimos en una fricción de puras personas imperfectas, y pues claro que hay roces y hay fricciones, ¿verdad? Entonces todos tenemos una queja que andamos ahí guardando, ¿verdad? Ahora, aquí te dice, ¿sabes qué? Si tienes una queja, tienes que perdonarla. ¿Qué significa ese perdonar? Dice aquí, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ahora la pregunta del millón, ¿de qué manera Cristo nos perdonó? ¿Entiendes realmente cómo nos perdonó Cristo? Para entender cómo debemos perdonar, primero debemos entender, pues, cómo nos perdonó Jesús a nosotros. Jesús nos perdonó, ¿verdad? En primer lugar, cuando estábamos perdidos y desahuciados. Éramos un caso perdido, ¿verdad? No tenía ningún sentido venir por nosotros porque estábamos perdidos. En segundo lugar, ¿verdad? Jesús nos perdonó cuando ya no había otra forma de pagar nuestra deuda. Cuando Jesús estaba antes de ir a la cruz, ¿verdad? Oraba con su Padre y le decía, Padre, si hay otra forma, ¿verdad? Pero que no sea esta copa, ¿verdad? Pero no sea mi voluntad siendo la tuya. Y el Padre, ¿qué le dijo? No hay otra forma. Es esa o sí o sí. Y entonces es cuando Jesús da su vida por nosotros. Así nos perdonó. Aunque nosotros, ¿verdad? Seguimos siendo pecadores. Dice Romanos 5:8, ¿verdad? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No le importó. Ese es el perdón de Dios, ¿verdad? Ahora, esa parte de perdonar es bien fácil, ¿verdad? Mucha gente habla bien bonito, predica desde los altares del perdón, pero Jesús no solamente predicó muy, muy bonito del perdón, ¿verdad? Jesús fue el máximo ejemplo del perdón. No solamente él hablaba, ¿verdad? Sino que lo llevaba a cabo. Jesús vino a esta tierra cuando estaba en el cielo. No tenía ninguna necesidad de venir a la tierra. Él vivía como Dios y vino a ocupar no solo una posición en medio de su creación. Vino a ocupar la más humilde posición que había, la de un siervo. Y luego dice, ¿verdad? Como dice en Juan, vivió entre nosotros. Él podía haber escogido vivir en el palacio más grande de su época, con el mayor lujo, con la gente más importante, con todos los reyes y los gobernantes, ¿verdad? Y aún así lo hubiera merecido. Sin embargo, como dice aquí, escogió vivir humildemente entre nosotros. Esa frase, ¿verdad? De que vivió entre nosotros significa que convivió con el pueblo. No estaba reservado solamente para las altas esferas, ¿verdad? Es decir, para la alta sociedad. No vivía en los lujos, no vivía en los palacios, ¿verdad? Imagínense que Jesús no salía del palacio de Herodes, ¿verdad?
No, dice que ¿dónde lo encontraban? Con la gente, en las plazas, en todos lados, ¿verdad? Resulta que Jesús, ¿verdad? No solamente predicó, resulta que él se enfrentó, ¿verdad? Dice en Hebreos, ¿verdad? Hebreos capítulo 12 y versículo 3, dice que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Resulta que Jesús, ¿verdad? Se enfrentó contra toda la gente, ¿verdad? Y ahora Jesús podía haberlos barrido del mapa con solo decirlo. Realmente qué hermoso es, ¿verdad? Que Jesús en esa parte de ese plan perfecto de su perdón, no usó de esa autoridad que hubiera podido usar para barrer de toda su creación. Por eso, ¿verdad? Muchas veces el perdón es mal interpretado. Hay mucha gente que dice, ¿verdad? Pues cuando olvides, entonces ya perdonaste. ¿Será cierto? La realidad es que hay cosas que no se pueden olvidar. Por eso no podría ser cierto esto, ¿verdad? De cuando, pues ya cuando lo se te olvide, pues ya perdonaste. No es cierto. Imagínate, ¿verdad? Por ejemplo, cuando una mujer es violada, eso deja una huella y un impacto en todos los sentidos en su vida. En lo físico, en lo sentimental, en lo emocional y desde luego en lo espiritual. Deja una marca tan profunda que no se puede borrar de la memoria jamás, ni aunque quiera, ¿verdad? Ni aunque le eche muchas ganas, ¿verdad? Ni aunque quiera hacer las cosas, es algo que no se borra, ¿verdad? Por eso la Biblia va más allá. La Biblia nunca dice que el perdón es olvido, más bien dice todo lo contrario, es un acto de obediencia y es una elección que no está basada en los sentimientos, que además es indispensable para liberar tanto al que perdona como a quien es perdonado. Por eso veíamos ahorita, ¿verdad? ¿Quién fue el más grande ejemplo del perdón? Nuestro mismo Señor Jesucristo. Dice que Jesús, ¿verdad? En el momento de su muerte, ¿verdad? Imagínate que estaba orando. Vamos a Lucas, capítulo 23 y versículos 34. Resulta que Jesús había hablado mucho acerca del perdón y sus discípulos lo habían oído. Pero imagínate lo que estaban viviendo en este momento, ¿verdad? Jesús es llevado a la cruz y lo estaban atormentando, lo habían latigueado, ¿verdad? Lucas 23, 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y repartieron entre sí sus vestidos. ¿Saben qué hicieron? Lo crucificaron. Y a la gente que lo estaba crucificando, a sus propios verdugos, ¿verdad? Les dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahora, esa palabra perdónalos, ¿verdad? Es increíble. Resulta que en el griego la palabra perdónalos que usó Jesús en la cruz es afiemi, que significa remitir, es decir, cancelar una deuda. Eso significa. Ese perdón no era, oye, Señor, pues olvídate, ¿verdad? No pasó nada. No, aquí dice cancelar una deuda. ¿Tú cómo cancelas una deuda? Cuando la pagas definitivamente, ¿verdad? No puedes llegar tú a Walmart, ¿verdad? Y decirle, ¿sabes qué? Me voy a llevar el carrito lleno, ¿verdad? Y cuando pasas, no, olvídalo. No pasó nada, ¿verdad? No, eso no es remitir la deuda, ¿verdad? Eso es hacerte como que no existe. Pero cuando la pagas, desde luego que en ese momento ya no tienes nada que estar cargando, ¿verdad? En otras palabras, ¿verdad? Jesús le estaba diciendo a su padre que cancelara la deuda de sus propios verdugos. ¿Y sabes por qué le iba a cancelar? Porque Jesús, ¿verdad? No se estaba refiriendo a que olvidara la ofensa, sino que Jesús mismo iba a pagar en la cruz y con su propia sangre el precio de esa terrible ofensa. Ese es el perdón de sus propios verdugos. Hay mucha gente, ¿verdad? Hoy en la actualidad, ¿verdad? La gente nada más te dice algo y te ofendes y hasta la muerte, ¿verdad? Hasta el hoyo, ¿verdad? Dicen. Imagínate si Jesús hubiera hecho eso con sus propios verdugos, ¿verdad? Los podía haber acabado. Hay gente que no hace todo lo que piensa por impotencia. Imagínate Jesús siendo el autor de la vida. Los podía haber desaparecido y barrido del mapa sin que tuviera que andar dando explicaciones a nadie, ¿verdad? Ahorita como lo vamos a ver. Cristo al perdonar, ¿verdad? Cancela nuestra deuda con el Padre, pero no porque lo olvide, sino porque Él mismo se ofreció en el pago de nuestros pecados.
Dice segunda de Corintios 5:21, que al que no conoció pecado por nosotros, ¿qué dice? Lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿En quién? En Él. Eso significa que alguien ya pagó por eso. Nosotros no es que seamos santos, ¿verdad? Dios nos ve justificados porque Jesús ya pagó nuestra cuenta. Esa es exactamente la forma en la que Cristo nos perdonó. Pidiéndole a su Padre no que se olvidara simplemente de nuestra deuda, sino que Él mismo la pagó de antemano en la cruz. Por eso no hay mejor regalo por parte de Dios que el que nos haya perdonado como lo hizo. Ahora vamos a ver por qué, ¿verdad? Vamos a Isaías 43:25. Y vamos a ver que cuando Dios nos perdona, realmente sí nos perdona. Dios sí nos olvida. Se olvida de nuestros pecados, como dice aquí, ¿verdad? Hay mucha gente que te dice, oye, ¿sabes qué? Sí te perdono, pero ahí siempre lo trae cargando, ¿verdad? Es de labios para afuera. Imagínate que Dios fuera lo mismo, ¿verdad? Por eso dice Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones, por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. No me acordaré de tus pecados. ¿Y saben qué? No se acuerda. Digo, y no es porque no se acuerde que se le vaya la memoria, ¿verdad? Que tenga Alzheimer. Es porque realmente no lo considera. Ese no me acordaré significa que ya no nos lo toma en cuenta. Y resulta que esto mismo, ¿verdad? Se vuelve a repetir en el Nuevo Testamento. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 10 y versículo 17. Aquí dice, no me acordaré. Pero me gusta cómo lo menciona en Hebreos, que le añade algo más, ¿verdad? Algo muy importante. Ajá. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más me acordaré. Ese es el perdón que Dios hizo por nosotros. Nunca más me acordaré de tus pecados. Ahora, ¿tú sabes por qué Dios nos perdona los pecados? Porque resulta que Dios es el único que puede perdonarlos. No hay nadie más que pueda hacerlo. Vamos a Marcos capítulo 2 y versículo 7. Cuando Jesús levantaba a los paralíticos y sanaba a los enfermos, ¿verdad? Les decía, tus pecados te son perdonados. Dice, toma tu lecho y anda, y después se iban, ¿verdad? Y entonces los mismos fariseos, ¿verdad? Dice blasfemias, ¿qué dice Marcos 2:7? ¿Por qué hablaste así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Solo Dios, solo Dios. Esa es una frase importantísima. ¿Por qué? Porque solamente Dios puede perdonarnos aquello en lo que nosotros tuvimos una flagrancia, ¿verdad? O una falla. Imagínate por un momento, ¿verdad? Parece algo chusco, ¿verdad? De nada nos sirve que el panadero o que el jardinero nos perdone la multa por habernos pasado el alto. El jardinero te puede decir, pues yo te perdono. Pues felicidades, pero pues eso no me sirve para nada, ¿verdad? Pero si quien perdona la multa es el departamento de tránsito, pues entonces sí queda realmente perdonada, ¿verdad? Vamos a primera de Juan 1:9. Lo mismo pasa con Dios, ¿verdad? Hay mucha gente que dice, yo te perdono. Pues felicidades, pero el que tú me perdones no borra los pecados, ¿verdad? Solamente hay alguien que sí lo puede hacer. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Resulta que Jesús, que Dios, ¿verdad? No solamente puede perdonar nuestros pecados, sino además los limpia de toda maldad. Qué hermoso que Dios, ese perdón, ¿verdad? Es restaurador. ¿Por qué? Porque no solamente nos deja como está, pues yo te perdono, pues ahí síguele, ¿verdad? Échale ganas. Una cosa importantísima que hace Dios es que nos limpia de todo ese mugrero que traemos cargando, ¿verdad? Y ahora sí podemos continuar. Hoy hay muchas personas que se hacen pasar por Cristos en el mundo. Hay intercesores, hay mediadores, hay representantes, incluso sustitutos, ¿verdad? Le llaman vicarios, ¿verdad? Vicarios de Cristo significa un vicario, un sustituto de Cristo. Y se ponen a repartir, ¿verdad? Perdón a la gente, pues no. O sea, ¿con qué autoridad, verdad? No pueden, ¿verdad? Vamos a Mateo 24, versículo 24. Mateo 24, 24, porque ya lo decía Jesús, ¿verdad? Desde aquella época, ¿verdad? Y dice, y se levantarán
estas personas, ¿verdad? Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Jesús mismo estaba diciendo que se iban a levantar falsos cristos. Y si en el momento que Él se va a ir, va a venir un montón de gente que te va a venir a perdonar tus pecados, ¿verdad? Y falsos profetas, y si van a hacer hasta señales y prodigios. Y con toda esa faramaya, ¿verdad?, que están haciendo, y se van a engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Ahora, eso es una terrible sentencia, ¿verdad? ¿Cómo a los escogidos? ¿Engañarán a los escogidos? ¿Te suena algo lógico? Pues claro que van a engañar a los escogidos, a los anémicos, débiles, escuálidos y flacuchones escogidos, porque son los más vulnerables a los ataques del diablo. Es como las pandemias, ¿verdad? ¿Sabes a quién ataca más una pandemia? A los vulnerables, porque son los que están más expuestos. Desde luego que estos falsos cristos, ¿verdad?, lo único que van a hacer es engañar. No dice que puedan hacer otra cosa, ¿verdad? No dice van a perdonar, van a engañar. ¿Por qué? Porque no saben hacer otra cosa, no pueden hacer otra cosa, ¿verdad? No te pueden dar algo que ellos mismos no tienen. Según la Biblia, ¿verdad?, no hay absolutamente nadie que pueda perdonar los pecados. La Biblia dice que solamente hay uno y ese es Jesús, y no hay otro. Es importante para que no haya nadie en esa posición. Es una posición exclusiva de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Hechos, capítulo 4 y versículo 12, ¿verdad? Y realmente, cuando algo pone Jesús o cuando está escrito en la Biblia, ¿verdad?, vemos que es contundente. No da lugar a malas interpretaciones, ¿verdad? Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dice bien claro, en ningún otro. No hay. Y como dice aquí, ¿verdad?, no hay otro. Aunque le busques por donde le busques, ¿verdad? Si la Biblia dice que no hay otro, es porque no hay otro. Ya, así de fácil, ¿verdad? No hay necesidad de andarse inventando el hilo negro, ni andarse quebrando la cabeza. Realmente dice la Biblia que ningún otro, es decir, fuera de Jesús, no hay nadie más. Llámale como le quieran llamar, ¿verdad? Hay mucha gente que siempre está diciendo, bueno, ¿y cuál será la verdadera religión, verdad? ¿Y en dónde está la verdad? Pues aquí dice la Biblia, en Hechos 4:12, ¿verdad? Si te sales de Jesucristo, llámale como le quieras llamar a la religión, de donde quiera que sea, no va a haber salvación. Vamos a 1 Timoteo 2:5 también. La Biblia está llena de muchas cosas, ¿verdad? Y nosotros necesitamos estar tomándonos solamente de la Biblia. Y cuando tú tomas toda la Biblia, se llama tomar la sana doctrina. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dice que hay ¿cuántos? Un solo Dios. Y además, entre Dios y los hombres, solamente un solo mediador. Y además le pone el nombre, ¿verdad? Dice Jesucristo hombre. Para que nadie tenga que andarse confundiendo, ¿verdad? ¿En dónde estará el camino? No hay más que Jesucristo. Si te sales de ahí, no hay salvación, ¿verdad? Dice que lo maravilloso del perdón de Dios es que Dios perdona nuestros pecados. Pero no solamente perdona los pecados, perdona todos tus pecados. No solamente algunos, no solamente los más graves, ¿verdad? Hay mucha gente, ¿verdad?, que se enfoca, no, es que los pecados más graves, los mortales, ¿verdad? Resulta que Dios perdona absolutamente todos. ¿Y sabes por qué Dios perdona todos los pecados? Porque para Él no hay jerarquías. Todos los pecados le son iguales. No hay grandes, no hay chiquitos, no hay mortales ni veniales. Vamos a ver un pasaje que me encanta, ¿verdad? Digo, a mí me gustan muchos pasajes, ¿verdad? Siempre digo lo mismo. Pero en especial, ¿verdad?, el libro de Juan, ¿verdad?, y el capítulo 8 de Juan es un pasaje que a mí, en lo personal, se me hace extraordinario, ¿verdad? Vamos a Juan capítulo 8, ¿verdad? Y vamos a ver un pequeño preámbulo nada más, ¿verdad?, de cómo Jesús perdonaba en la vida real. ¿Quién era Jesús cuando tenía que perdonar, verdad? En el capítulo 8, el versículo 3, ¿verdad? Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. ¿Quiénes le trajeron una mujer? Escribas y fariseos. No era cualquier parte del pueblo. Resulta que eran los más religiosos del pueblo. Dice, y eso, ¿sabes en qué andaban? De chismosos, metiéndose en donde, a ver nada más qué estaba haciendo cada quien, ¿verdad? ¿Te has encontrado gente intrigosa? Bueno, pues estos eran esos.
Dice, y en el momento en el que estaba en el adulterio, o sea, ¿qué tenían que andarse metiendo hasta en la vida íntima de una señora, verdad? Pues hasta ahí se fueron a meter. Bueno, la encuentran en el adulterio y que la traen, pero volados, ¿verdad? Dice, y la trajeron, ¿verdad? Poniéndole además, ¿en dónde? En medio. ¿Sabes qué hacer? Te ponen en el reflector. A ver, esto es, ¿verdad? ¿Y ahora qué pasa, verdad? Versículo 4, ahora sí. Y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En este momento están los escribas, está Jesús, está la mujer, y los escribas dicen, a ver, y dicen maestro, ¿verdad? Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. ¿Qué contestó la mujer? Pregunta. La mujer ni siquiera pudo meter las manos. Sabía que tenía todas las de perder, ¿verdad? Y luego la condena, ¿verdad? Vamos al versículo 5. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? ¿Saben por qué le dice? Lo primero que le dicen los escribas y los fariseos, y en la ley mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Saben por qué sacaron la ley? Porque Jesús siempre decía, escrito está, escrito está. Siempre ocupaba la ley. Entonces le dijeron, oye Jesús, aquí dice, ¿verdad? La ley. ¿Eres muy bueno para la ley? Pues ahí te va. El versículo 6, ¿verdad? Dice que ellos le dijeron esto ¿para qué? Pues para hallar ocasión en contra de Jesús. ¿Qué dice el 6? Eso decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Y eran un buen de escribas y fariseos, y todos los trajeron, una multitud ahí encima de él, ¿verdad? Dice, y cuando le están diciendo, Jesús, ¿qué hace? Cuando tú hablas con Jesús, cuando tú hablas con Dios, ¿se voltea y se pone a escribir para el piso? No. ¿Por qué con esta gente ni siquiera volteó? Dice, insistían, ¿verdad? Para que, oye, Señor, casi lo están, a ver, levántate, ¿verdad? Hazme caso. Versículo 7, ¿verdad? Como insistieran en preguntarle, ¿verdad? Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Dice que estaban duro y dale, ¿verdad? ¿Conoces el cuchillito de palo? Bueno, pues aquí se inventó, ¿verdad? Dice, estaban, insiste y insiste. Dice, ¿qué hizo Jesús? Se enderezó. A ver, ¿saben qué hace Jesús? Pone orden. ¿Se acuerdan de Pedro, verdad? Cuando le pregunta cuántas veces voy a perdonar a mi hermano, pues así estaban estos. Oye, necesito que ahorita me digas, ¿verdad? Y ahorita me vas a resolver. Resulta que lo que le contesta Jesús a Pedro, pues lo dejó sin palabras. Lo que le contesta Jesús a los escribas, los deja sin palabras. Les dijo, ¿verdad? El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Yo no tengo ningún problema. Aquí dice, ¿verdad? Que Jesús dice, después de eso, pues vuelve a escribir. No tuvo ningún problema, ¿verdad? Ni siquiera se escondió porque van a llover piedras. No. Dice que Jesús tranquilamente volvió a escribir. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús dice, aquí no separó a los pecadores por grupos, ¿verdad? Era para que habría dicho, ver, adúlteros, pasen a la derecha, ¿verdad? Mentirosos a la izquierda, los ladrones allá atrás. A ver, afeminados un paso hacia adelante, ¿verdad? No empezó porque para él todos los pecados son iguales, ¿verdad? Los de la ley eran los que querían a fuerza juzgarlo, ¿verdad? Sencillamente les dijo, el que esté sin pecado, ¿verdad? Pues adelante, ¿verdad? Y empezó a escribir en la tierra. Qué hermoso es todo lo que sucede después, ¿verdad? Dice que después, dice, esta gente empezaron a salir desde los más viejos, ¿verdad? Hasta los más jóvenes. Eran los que se sentían buenos, ¿verdad? Pues ni los más buenos se quedaron. Versículo 10. 9, ¿no? Vamos ahorita al 10. Y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Imagínense que llega un punto, ¿verdad? Que Jesús estaba en el suelo escribiendo, dice, y se endereza Jesús y voltea para todos lados. Oye, pues la multitud aquella, ¿dónde está, no? Dice, y no vio a nadie, solamente a la mujer. ¿Saben qué le dijo a la mujer? Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Oye, porque mira, tenías aquí una multitud así, ¿verdad? Imagínate nada más esa escena, ¿verdad? Por eso cuando Jesús les dijo, ¿verdad? El que estuviera sin pecado, eso incluía a cualquiera.
Por eso nunca les dijo los pecados mortales, los pecados veniales, ¿verdad? Eso incluía desde las mentillas blancas hasta asesinatos seriales, ¿verdad? Por eso no quedó absolutamente nadie que la acusara. Todos tenían cola que les pisaran, ¿verdad? Todos se fueron, porque todos también habían ofendido y todos también necesitaban perdón. Por eso se fueron. Vamos a ver una de las expresiones más hermosas de la Biblia. Versículo 11, ahora sí. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Esa frase a mí cómo me gusta, ¿no? ¿Ninguno te condenó? Y le dice, ninguno, Señor. Le dijo Jesús, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Jesús no le recriminó nada a la mujer. Los fariseos acaban de ver a la mujer en uno de sus pecados. Jesús conocía toda su vida. Jesús, aunque él sí podía juzgarla, ¿verdad? No como los escribas y los fariseos, que la habían traído, eran igual de pecadores que la mujer. A diferencia de todos ellos, Jesús sí era santo. Jesús sí era perfecto. Jesús sí era sin pecado. Y también era el único de esa multitud que podía lanzarle no una piedra ni dos. Le podía dar la condenación eterna en el infierno si hubiera querido. Y lo hubiera merecido. Jesús sí tenía todo el derecho, la autoridad y el poder para juzgarla y condenarla. Sin embargo, imagínate las maravillosas palabras que le dijo, ni yo te condeno. Esa es la forma como Jesús nos perdona. No buscando la muerte del pecador, sino que se aparte de su mal camino, como dice en Ezequiel. Vamos al libro de Ezequiel 33, versículo 11. Nosotros somos los que a fuerza no le queremos ir encima a la gente, ¿verdad? De Ezequiel 33, 11. En el deber de la atalaya, ¿verdad? Y una de las cosas que les menciona aquí, ¿verdad? En el libro de Ezequiel es impresionante. Nosotros o la gente siempre andamos queriendo que le caiga un rayo a la gente. Dios no piensa así, piensa totalmente distinto, ¿verdad? Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dice que Jehová, el Señor, no quiere la muerte del impío. Si no, imagínate si quisiera la muerte del impío, pues barría desde antes, ¿verdad? Desde Adán y Eva, desde que pecaron, y se quitan todos los problemas. Dice, no quiere la muerte del impío, sino que se vuelva de su mal camino. Que viva. Eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Ahora, ¿tú por qué crees que debemos perdonar? En primer lugar, debemos perdonar para recibir también el perdón. Vamos a Mateo capítulo 6 y versículo 14. No nada más es perdonar porque eres buena gente, no se trata de eso, ¿verdad? Mateo 6, 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y fíjate que dice aquí algo bien interesante Jesús. Dice, porque si perdonas a los hombres sus ofensas, que ese si perdonas significa que tú tienes libre albedrío para escoger si lo perdonas o no. Tú puedes perdonar o no a los demás. Sin embargo, las consecuencias también son muy claras. Hay gente que dice, y no lo perdono, porque no quiero. Y bríncale, ¿verdad? Todavía. Dice Dios, estás en todo tu derecho. Vamos a Marcos capítulo 11 y versículo 26. Para todos aquellos, ¿verdad?, que no quieren perdonar. Dice, bueno, pues entonces te va la contraparte, ¿verdad? Marcos capítulo 11 y versículo 26. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Si tú no perdonas a los hombres, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Marcos 11, 26. Tú tienes toda la elección de perdonar. Dios te dice que perdones y tú dices no. Bueno, si tú no quieres, pues entonces dice, tampoco tu Padre te va a perdonar. Ahora, piensa por un momento, ¿verdad? ¿A ti te gustaría que Dios te deje de perdonar? Y que en su lugar, ¿verdad?, ahora te juzgue con el justo juicio que sí mereces. Que te condene con el castigo que sí mereces.
Imagínate que la mujer le hubiera dicho así, ¿verdad? ¿Sabes qué? Pues derechito y sin escalas te vas al infierno, ¿verdad? Y hubiera tenido toda la razón. Y lo hubiera podido hacer. Vete y no peques más. Qué hermosas palabras de Jesús. A ti tampoco te gusta, ¿verdad? Que te traten así. Pues entonces, así es como debemos de perdonar a los demás, lo merezcan o no. No porque seamos buena gente, sino porque realmente así nos perdonó Cristo a nosotros. Ese es el perdonar de la manera que Cristo nos perdonó. En segundo lugar, ¿por qué debemos perdonar? Porque todos hemos ofendido a otros. Así de fácil. No hay nadie que diga, no, pues es que yo nunca he ofendido a nadie, ¿verdad? Yo nunca he tenido que pedir perdón. Eso no es cierto. Vamos a Santiago, capítulo 3 y versículo 2. Vamos a ver todo lo que dice aquí, ¿verdad? Es impresionante, ¿verdad? Por eso les decía, ¿verdad? Que cuando vemos la Biblia, todas las palabras que están aquí no son por casualidad. Santiago, capítulo 3 y versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Dice aquí, porque ¿quiénes? Algunos hemos ofendido. ¿No? Dice que todos ofendemos. Todos hemos pasado por ese proceso. No hay nadie que se escape, ese todos y se incluye a todos, ¿verdad? No hay ni el más pintado que te imagines está exento de esto. Ahora, dice, no solo has ofendido, sino que además, muchas veces. No ofendes una vez, ni dos, ni tres, ofendes muchas veces. Ese es cuando Dios desenmascara y quita todo aquello que nosotros estamos acostumbrados a tapar. En ese todos, ¿verdad? Estamos incluidos tú y yo y toda la gente que conoces y hasta la que no conoces. No se le escapa a nadie, ¿verdad? Ni siquiera aquellos que parecen buenas personas. Muchas veces, ¿verdad? Nosotros juzgamos a los demás, ¿verdad? Y hasta los condenamos. Porque sencillamente nos agarra el papel del fariseo, ¿verdad? No somos mejores, sino mucho mejores que los demás. Entonces nos sentamos en la silla del juez, ¿verdad? Y todo lo que nos sale es el peso de la ley para juzgar, para condenar, para castigar a los demás con severidad y con todo el peso de la ley. Ahí sí te recitas toda la ley, ¿verdad? En ese punto es cuando Dios tiene que venir con este versículo, ¿verdad? Para hacernos ver nuestra realidad. Y nos baja de la silla del juez. Efectivamente estamos en un juzgado, pero Dios nos pone en nuestro lugar. El verdadero lugar que nos corresponde. ¿Sabes qué lugar te corresponde? No, no es en las tribunas. Tampoco te pone en el estrado. Ni siquiera entre los espectadores. Te pone directamente en la mismísima banca de los acusados. Y entonces, ahora te toca a ti recibir aquellas acusaciones y condenas que estábamos repartiendo a los demás. Pero ahora desde el punto de vista del acusado. Y es entonces cuando suplicas por perdón y compasión. No, espérate, Señor, ¿verdad? La realidad es que nosotros no somos una blanca palomita, ¿verdad? Como dicen. Y por lo mismo, no podemos sentarnos como el juez de nadie. En primer lugar, porque Dios no nos ha puesto como juez. Nunca nos dijo, a ver, tú vas a andar juzgando a la gente, ¿verdad? Y en segunda, porque no tenemos cara para poder ser jueces. ¿Con qué autoridad le dirías tú las cosas a alguien, verdad? Vamos al libro de Romanos, capítulo 2 y versículo 1. Fíjense qué interesante, ¿verdad? Cómo Dios lo pone, ¿verdad? Con todas sus letras. Para que no haya nadie, ¿verdad? Romanos 2, 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Dice, eres inexcusable, es decir, no tienes excusa ni pretexto. Dice, quien quiera que seas, ¿verdad? Por eso le digo, ni el más pintado, ¿verdad? En lo que estás juzgando a otro, te estás condenando a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Por eso es por lo que Dios no nos pone como jueces. Estamos peor que los acusados, ¿verdad? Por eso es importante, ¿verdad? Ver todo el contexto de lo que Dios nos dejó, ¿verdad? Vamos ahora sí a Lucas 18, ¿verdad? En donde habla acerca de estas dos actitudes, ¿verdad? Lucas 18, versículos 10, 11 y 12. Vamos a empezar nada más desde el Lucas 18, vamos al versículo 10 y 11, ¿verdad? 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano.
El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, Lucas 18. ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Dice aquí que 2 hombres subieron al templo a orar. Es decir, que 2 personas se acercaron a Dios. Dice nada más que uno era fariseo y el otro era publicano. ¿Cómo oraba el fariseo? Dice, el fariseo puesto en pie, dice aquí algo bien importante, oraba consigo mismo, no oraba con Dios. Dice, de esta manera, Dios, te doy gracias, dice, porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano que anda por aquí, ¿verdad? Esa es la actitud de una persona soberbia. Y muchas veces nosotros al perdonar tomamos una actitud semejante. No, ¿yo por qué tengo que perdonarlo, verdad? Yo no soy como esta persona, yo no hago esto, yo no he ofendido a los demás. Dice aquí, ¿verdad? Continúa el versículo 12, ¿verdad? Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. En resumen, ¿qué estaba diciendo el fariseo? El fariseo estaba diciendo para sí mismo, ¿eh? No estaba hablando de Dios, ¿verdad? Señor, después de todo, pues no lo puedes negar, ¿verdad? No cabe duda que soy el mejor de todos tus hijos, simplemente soy a todo dar. Imagínate que se estaba vendiendo con Jesús como lo mejor de lo mejor, ¿verdad? Por eso cuando el orgullo entra en la vida de una persona, lo infla hasta punto de reventar, ¿verdad? Y perdemos de vista pues el suelo, la realidad y la objetividad. Es precisamente por eso que ya no reconocemos nuestras faltas, ¿verdad? Sin embargo, Dios vuelve a aterrizarnos y regresarnos a la realidad. Vamos ahora sí a Mateo 18. Vamos a entrar en materia y vamos a empezar en el versículo 23, en donde habla acerca de algo bien interesante. De una parábola que habla acerca, dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas ¿con quién? Con sus siervos. ¿Cuántos siervos tenía el rey? No dice cuántos tenía, ¿verdad? Dice sencillamente este rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Resulta, ¿verdad? Que los siervos no fueron a buscar al rey, no quieren hacer cuentas. Hoy mucha gente vive la vida loca, pensando que pueden hacer todo lo que quieran, sin control y en un total desenfreno, pensando que nunca van a tener consecuencias y que tampoco van a tener que presentarse algún día delante de Dios. Sin embargo, todos en algún momento de nuestra vida vamos a ser llamados a hacer cuentas con el Rey, nos guste o no nos guste. Dice aquí el versículo 24, ¿verdad? Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía, ¿cuánto? 10,000 talentos. ¿Tú sabes cuántos son 10,000 talentos? Resulta que el rey tenía un montón de deudores, pero aquí le toca el turno a uno que le debía ni más ni menos la fabulosa cantidad de 10,000 talentos. Solo para que dimensionemos, ¿verdad? ¿Qué significan 10,000 talentos? Porque lo leemos ahora en nuestra época, ya es más complicado, ¿verdad? Ya no manejamos los talentos, ni los denarios, ni las dracmas, ni todo esto, ¿verdad? Pero solamente para dimensionar un poquito, ¿verdad? En los tiempos bíblicos, 10,000 talentos equivalían a 60 millones de denarios. Ahora, ¿qué son 60 millones de denarios? Resulta que el denario era el salario promedio de un día de trabajo. Entonces, esta suma representaba unos 160,000 años de trabajo ininterrumpido para una persona. Ahora, si supones que una persona vive en promedio 80 años, entonces significa pues, que te va a tomar 2,000 vidas llegar a pagar esa deuda. Por eso Jesús la usó así. ¿Qué significaba? Que la deuda sencillamente era impagable. Por eso tiene una deuda gigantesca, ¿verdad? Hasta costaba trabajo mencionarla por la cantidad tan enorme que eso representaba. Ahora, ¿por qué esta persona le debía tanto al rey? ¿Era acaso un derrochador, un despilfarrador? Pues la Biblia no dice. Ni a qué se dedicaba, ni quién era, ¿verdad? Lo que sí dice es que tiene una verdadera deuda eterna. Es decir, totalmente impagable, ¿verdad? Vamos al versículo 25. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Dice que cuando este rey mandó a llamar a este siervo para hacer cuentas, ¿verdad?
el rey ya sabía de antemano. Es Mateo 18. Ese es 25. Bueno, el que ahorita leí 25. Dice que cuando el rey llamó a este siervo para hacer cuentas, el rey ya sabía de antemano que este siervo sencillamente no tenía ni los medios, ni la capacidad, ni las vidas para pagar. Sencillamente, como dice aquí, no podía pagar. Y entonces, ¿qué dijo el rey? Ordenó venderlo ¿a quién? A él, a su familia y todo lo que tenía no para pagar, para intentar pagar lo que ya sabían que era una deuda impagable, ¿verdad? Vamos al versículo 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. ¿Y si en serio? ¿Le iba a pagar todo? No era cuestión de paciencia, era cuestión de capacidad. Ahora, ¿tú crees que con venderlo a él y a su familia y todo lo que tenía, le iba a alcanzar para pagar toda esta deuda? Ni aunque los vendieran a todos, ¿verdad? Desde luego que no, como vimos, ¿verdad? Era una deuda que lo había rebasado por mucho, ni con 3, ni con 10, ni con 1000 vidas alcanzaba a pagarle, ¿verdad? Bueno, pues Jesús usó esta comparación porque es exactamente la misma deuda que tenemos con Dios cuando Dios nos sienta en la silla de los acusados. Cuando Dios saca a la luz nuestra cuentita y nos hace ver, ¿verdad?, que no hay tiempo ni vidas que nos alcance para pagar nuestra deuda delante de Él. Versículo 27, vamos a ver qué increíble es esto, ¿verdad? El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Dice que el Señor, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Cuando dice aquí que le perdonó, ¿verdad?, fue porque sabía que el siervo, aunque tuviera muy buenas intenciones, jamás le iba a poder pagar. Y dice, y no le perdonó la mitad, no le perdonó un poco, no se lo puso en cómodas mensualidades, ¿verdad? No se le difirió a 30 años como una casa, ¿verdad? Dice, le perdonó todo lo que le debía. Imagínate solamente por un momento la impresión, la cara del siervo, ¿verdad? Cuando el rey le dijo que le perdonaba toda la deuda, que se podía ir, que ya no le debía nada, que era libre. El siervo, ¿verdad?, ya se había hecho a la idea de que iba a estar condenado a trabajar de sol a sol, arduamente, sin descanso y como esclavo, sin la posibilidad alguna de pagar, sin su familia, sin su casa, sin sus pertenencias, sin nada de por vida. Pero después de que el rey le perdona todo, ¿verdad?, no cabía de felicidad por lo que ese perdón significaba. Para él significaba que tenía de regreso pues, su vida, su libertad, su descanso, su familia, su casa y lo mejor de todo, sin merecerlo, solo por la misericordia del rey. Exactamente así es el perdón que Cristo nos dio en la cruz. Pagó por nosotros, ¿verdad?, toda aquella deuda que teníamos con Dios y nos perdonó del juicio y nos rescató de la condenación del infierno y ahora nos abre las puertas del cielo, ¿verdad? Y todo sin merecerlo. Como dice Romanos 5:8, ¿verdad? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué hermoso que Cristo haya hecho eso, ¿verdad? Esa es la felicidad que un creyente experimenta cuando nace de nuevo, porque entiende todo el trabajo de redención que hizo Cristo en la cruz por nosotros. Es cuando entendemos realmente lo que significa todo lo que Dios nos perdona. Por eso hay mucha gente que rechaza a Jesús. No saben ni siquiera lo que están rechazando. No saben, ¿verdad?, todo lo que Dios nos está dando. Vamos a un pasaje, ¿verdad? Vamos a Lucas 7, versículo 47. ¿Qué pasa cuando a ti te perdonan, verdad? 5 pesos. Pues lo agradeces, ¿verdad? Pero si te perdonan una deuda de 10,000 talentos, ¿verdad?, de 2,000 vidas, pues claro que hay una diferencia abismal, ¿verdad? Lucas capítulo 7 y versículo 47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Dice que aquí cuando a ti te perdonan 10 pesos en Hacienda, pues está bien, ¿verdad? Pero si te perdonan la condenación del infierno, amas muchísimo. Ahora, ¿qué pasa, verdad? Vamos a ver qué interesante es lo que continúa haciendo este siervo, ¿verdad? Sale de ahí de la corte, ¿verdad? Él todavía venía como pasmado, ¿verdad? En todo lo que había pasado, no se la creía. Vamos a regresar ahora
al versículo 28 de Mateo 18, donde estamos, ¿verdad? Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Dice que pasando 15 años después, ¿verdad? Ya se le había olvidado. No, dice saliendo de ahí, halló a uno de sus consiervos que le debía ¿cuánto? 100 denarios. ¿Cuántos eran 100 denarios? Pues nada. Si tú comparas 100 denarios contra 10,000 talentos, no era absolutamente nada. Dice, sin embargo, haciendo de él, lo ahogaba diciendo, págame lo que me debes. ¿Es en serio? Imagínate, ¿verdad? Versículo 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Aquí dice que saliendo fue, ¿verdad? Inmediatamente después se le presenta un caso parecido, no era un caso igual. Porque en el caso del siervo, ¿verdad? Era totalmente insignificante la deuda. Si lo comparaba contra lo que el rey le acaba de perdonar. Era como ver un puntito en el mapa, pero desde un satélite, ¿verdad? No era absolutamente nada. Aquí su consiervo, curiosamente, ocupa sus mismas palabras, ¿verdad? Las que él hubiera dado con el rey. Oye, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Sin embargo, ya se le había olvidado. Qué terrible es cuando a ti se te olvida el perdón de Dios. Por eso hay una exhortación. Vamos al Salmo 103 y versículo 2. No puedes olvidar todo lo que Dios te perdonó. No así de fácil. Queremos nosotros, ¿verdad? Sentirnos mejor que Dios, que nos perdonó toda esa deuda. Salmo 103, versículo 2. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Sabes por qué te dice no olvides sus beneficios? Porque es bien fácil olvidarlos. Porque una persona malagradecida se vuelve arrogante y prepotente. Una cosa que nunca debes de olvidar es la forma como Cristo te perdonó a ti primero. Para que hagamos exactamente lo mismo. Es decir, perdonar a los demás tantas veces como sean necesarias. Ahorita que estábamos hablando en Mateo, ¿verdad? Mateo 18, el versículo 22. Así fue exactamente, ¿verdad? Lo que Jesús le respondió a Pedro. Cuando le dijo, ¿verdad? En Mateo 18, 22. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Ahora, ya habíamos visto, ¿verdad? Ese 70 veces 7 es un número infinito de veces. Es 1.43 con 59 ceros adelante. Es algo que no podemos ni mencionar. Es la forma matemática y elegante para decir eternamente, siempre. Bueno, pues es el número de veces que Cristo nos perdonó y que quiere que recordemos muy bien y lo tengamos presente todos los días. Que no se te olvide ese número. Vamos al versículo 30 de ahí de Mateo 18. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. ¿Qué pasa? Que tú tienes el libre albedrío otra vez de escoger. Dice que este siervo no quiso hacer caso. No, pues no, ¿verdad? Tú me vas a pagar te voy a meter hasta la cárcel hasta que me pagues. Imagínate, hay gente que se vuelven arrogantes y prepotentes después de todo lo que Dios hizo por esa persona, ¿verdad? Recuerda que el día que olvides ese número, ¿verdad? El número de la gracia de Dios para con nosotros, entonces el orgullo te va a empezar a inflar como pavo real y vas a empezarte a sentir mejor que los demás, hasta llegar a un punto, ¿verdad? De pensar que ni el suelo te merece. Cuando olvidamos cómo nos perdonó Dios, ¿verdad? A nosotros, nos comportaremos más como un fariseo que como un publicano. Nos vamos a volver más orgullosos, intransigentes e intolerantes hacia los demás, mirándolos por debajo del hombre. Nos volveremos mezquinos, crueles e insensibles. Imagina solamente por un momento, ¿verdad? Que Jesús te empieza a perdonar. Y te perdona la primera vez, y sin problema, ¿verdad? Pero ya la segunda vez ya le disgusta. La tercera vez ya se empieza a fastidiar. La cuarta y la quinta, ay, pues como que ya no, ¿verdad? Hasta que llega un punto en el que te dice, ¿otra vez? Ya párale, ¿verdad? No, nada más no terminamos contigo. A ese paso no vamos a acabar nunca. Es increíble, ¿verdad? Cómo nosotros podemos juzgar a los demás, ¿verdad? De una forma tan estricta, ¿verdad? Que no se te escapa nada.
En ese momento te sale el ojo extraordinario de un águila, a la que no se le escapa nada. Imagínate nada más, ¿verdad? ¿Tú sabes a qué distancia puede ver un halcón y puede ver un águila? Imagínate nada más, digo, no es para dimensionar un poquito, ¿verdad? Porque es una distancia lejísima la que alcanzan a ver. Tú aquí, a 60 centímetros, alcanzas a leer tu Biblia. ¿Sabías que un águila puede leer tu Biblia a 3 kilómetros de distancia? Esa es la visión que tiene. Así nosotros somos cuando vemos a nuestro hermano. Vemos hasta los detallitos, ¿verdad? Pero cuando se trata de verte a ti, ¿verdad? Entonces, esa águila se transforma en rinoceronte. Resulta que el rinoceronte no alcanza a dimensionar bien lo que tiene enfrente, ¿verdad? Ve nada más sombras. Dice que puede, inclusive, ¿verdad? Estaba leyendo el otro día eso, que puede un rinoceronte confundirte con un árbol si tú no te mueves a unos metros de distancia. Porque su visión es muy torpe, ¿verdad? Entonces, imagínate, ¿verdad? Puedes pasar de ser un halcón a ser un rinoceronte en 5 centímetros, en 5 minutos, ¿verdad? Por eso no podemos nosotros olvidar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Vamos al versículo 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. 32. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. Eso es lo que muchas veces pasa, ¿verdad? Dice siervo malvado. ¿Por qué? Pues porque se te olvidó. ¿Cómo es posible que se te haya olvidado toda aquella deuda? Te perdoné porque me rogaste. ¿Y a ti se te olvida? El 33, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¿Qué te hace pensar que es diferente? Entonces, como dice aquí, ¿verdad? Viene la condenación. Una trágica sentencia, ¿verdad? No hay peor condenación de una persona que ya había tenido y se había escapado y vuelve a recaer en el mismo error. Versículo 34 y 35. Entonces su señor, enojado, le entregó a sus verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Dice que su señor lo volvió a tomar y entonces sí, lo mandó venderlo y a su esposa y a sus hijos y sabía que nunca iba a pagar. Quedó condenado para siempre. Eso es lo que hace el orgullo. Te vuelve a regresar y te vuelve a ser un esclavo para siempre. Por eso dice aquí, ¿verdad? Hay mucha gente que sí perdona. Por eso Jesús le está diciendo, dice así, también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. Hay muchas que, sí te perdono, ¿verdad? Y saben que no es cierto. Tiene que ser de todo corazón. El saber que fuimos perdonados por Dios descarga nuestro corazón de todo peso que nos asedia. Cuando te das cuenta todo lo que Dios te ha perdonado, ¿verdad? Dios alivia rencores, envidias, amarguras y produce en nosotros un sentido de agradecimiento profundo que no podemos comprender. Vamos nuevamente aquí al Salmo 103. Vamos a ver lo que el versículo 3, 4 y 5 nada más. Resulta que Jesús, que Dios es el que perdona no una ni dos cosas, como vamos a ver, ¿verdad? Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Dice que perdona todas tus iniquidades. Él sana tus dolencias, te rescata del hoyo, te corona de favores y sacia de bien tu boca. ¿Tú crees que no le vas a tener agradecimiento por todo lo que hace? Es increíble y maravilloso el amor y el perdón de Dios, que sabiendo de antemano cómo íbamos a comportarnos, ¿verdad? Aún así, ofrece su vida por nosotros. Por eso no nos va a alcanzar la vida en esta tierra ni en la eternidad para agradecerle por todas sus misericordias. Vamos a terminar, vamos a ir a Apocalipsis 4, versículos 9 al 11. Ese es uno de los temas que causan más controversia, ¿verdad? Resulta que en la Biblia hay diferentes figuras que vio Juan, ¿verdad? Cuando recibió la revelación del Apocalipsis. Y dice que ahí le sorprendía, ¿verdad?
que había 24 seres vivientes, 24 ancianos, 4 seres vivientes. ¿Y sabes qué hacen ahí? En la eternidad. Versículo 9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, 10 y 11 de una vez. los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dice que aquí ellos están en la eternidad. Dice, y siempre dan gloria y honra y acción de gracias y se postran y adoran y echan sus coronas delante del trono. ¿Y sabes por qué? En agradecimiento a ese maravilloso perdón que tenemos. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. No te desgastes en el mundo con cosas que no tienen que ver. Hay que darle gracias a Dios por todo lo que nos ha dado para que Dios nos ayude a descargar nuestro corazón en Él con este bendito perdón. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que estemos disfrutando de el perdón, no sufriéndolo, no teniendo rencores y amarguras que nos van a acabar, ¿verdad? Y más ahorita, ¿verdad? Estamos en los últimos tiempos, ¿verdad? Con tantas cosas que están sucediendo ahorita en la actualidad y en el mundo, pues vemos que todo se empieza a enfilar, a que ya nos vamos, ¿verdad? Dicen que el amor es poco para desperdiciarlo en celos, ¿verdad? No podemos nosotros andar viviendo en rencores, pues vamos a vivir primero en nuestro primer amor, que es Dios, ¿verdad? Disfrutando ese perdón ahorita y desde luego en la eternidad cuando nos llame a su presencia. Vamos a hacer una oración, vamos a darle gracias a Dios por todo lo que pudimos ver el día de hoy. Bendito Dios y amado Padre Celestial, te damos muchas gracias porque tú nos perdonaste, Señor. Gracias por ese bendito perdón que tú nos has dado, porque tú nos rescataste del infierno, Señor, porque de la condenación, porque tú viniste a morir por nosotros, porque tú nos regalas tantas y tantas cosas, Señor, porque muchas veces somos malagradecidos, porque no entendemos todo lo que tú has hecho por nosotros. Te pedimos para que tú nos des ese corazón que sea agradecido contigo, Señor. Te pedimos para que tú nos ayudes a vivir en ese agradecimiento, Señor, en ese continuo alabarte todos los días hasta que tú vengas por nosotros. Te pedimos también para que tú lo produzcas en la gente que no te conoce, Señor. Tú quebranta los corazones hasta que ellos sean salvos y también ellos puedan agradecerte por una salvación que no podemos nosotros pagar, Señor, invaluable. Te pedimos para que tú nos ayudes a ponerte en primer lugar, Señor, y a estar trabajando en tu obra hasta que tú vengas por nosotros, Señor. Te lo pedimos todo y te lo agradecemos en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Terminamos.